Hola a todos, en este 10º video vamos a estar hablando del tema de la edición de la tabla de atributos. Vamos a ver cómo crear campos manuales y campos calculados en la tabla de atributos. Entonces, tomando como ejemplo esta capa acá de polígonos, de chakras, ¿tá? Que dibujamos. Cuando nosotros creamos la tabla de atributos, el QGIS por defecto crea la tabla con un único campo, que es el campo ID, ¿tá? Porque la tabla tiene que tener al menos un campo. Entonces el QGIS crea el campo ID. Ahora, nosotros hasta ahora lo que hemos estado haciendo ha sido dibujar los polígonos para esta capa, ¿tá? Y también para capas de líneas y puntos, y trabajar sobre la edición de las geometrías. Ahora vamos a trabajar sobre la edición de las tablas. Entonces, ¿cómo se edita la capa de atributos? Bueno, para editar la capa de atributos tenemos que poner la capa en edición, ¿tá? Tenemos que pinchar el lápiz que dice conmutar el modo edición. Entonces, cuando pinchamos en este lápiz, ¿tá? Sobre la barra de la tabla de atributos se habilitan un montón de opciones. Y lo que vamos a hacer ahora, vamos a crear un par de campos que son manuales porque el contenido de los campos lo vamos a cargar nosotros. Entonces, para eso, ¿cómo hacemos? Para crear un campo nuevo, tenemos acá el botón que dice campo nuevo, que es una tabla con una barra amarilla, un asterisco amarillo. Pinchamos ahí y entonces aparece esta ventana de añadir campo. ¿Esta ventana para qué sirve? Bueno, nosotros vamos a crear un campo nuevo, es decir, una columna nueva para la tabla, y esa columna tiene que tener un nombre. Entonces, lo primero es definir el nombre del campo, ¿tá? El nombre del campo puede tener como máximo 10 caracteres, no puede tener más de 10 caracteres. Entonces, yo en este caso, como esta capa es de chakras de cultivo, le voy a poner el nombre cultivo, ¿tá? Al campo. Va a ser un campo que va a almacenar información de tipo texto. Entonces acá en tipo elegimos la opción texto, ¿tá? Texto entre paréntesis curvos dice cadena, y después acá en longitud es la cantidad máxima de caracteres que se pueden escribir dentro del campo, ¿tá? Y acá por defecto dice 10, pero vamos a ponerle, no sé, 30, ¿tá? Para estar seguro que nos entra cualquier texto que vayamos a escribir. En este caso va a ser el tipo de cultivo que hay, si es maíz, si es soja, si es sorgo, si es girasol, etc. Entonces ahí, una vez definido el nombre del campo, el tipo de información que va a almacenar el campo y la longitud, la cantidad máxima de caracteres que podemos escribir dentro del campo, le damos a aceptar. Ahí se crea la columna, ven que está la columna cultivo, y así podemos seguir creando más columnas, ¿tá? Ahora yo lo que voy a hacer es, voy a acoplar la tabla de atributos a la ventana principal del QGIS, y lo que voy a hacer es voy a rellenar para cada uno de estos polígonos, voy a rellenar la tabla el tipo de cultivo que tiene, ¿tá? Esto es algo no real, es ficticio, es a los efectos de didácticos de mostrarle cómo funciona esto. Entonces, por ejemplo, yo selecciono este polígono que tengo seleccionado y acá en cultivo voy a ponerle que tiene maíz, ¿tá? A este otro le voy a poner soja, ¿tá? A este le voy a poner sorgo, girasol. Voy a poner acá una pastura, maíz de nuevo, ¿tá? Soja, sorgo, ¿tá? Y así voy rellenando este tipo de campos así que yo le digo manual, es porque el contenido del campo lo ingresamos nosotros, los usuarios de manera manual, ¿no? ¿Tá?
Y así sucesivamente, ¿tá? Voy creando la información de los campos. ¿Tá? Entonces, ya acá tengo un campo que es el cultivo y puedo seguir agregando campos. ¿Tá? Ahora voy a agregar otro campo, voy a poner otro campo nuevo que sea la zafra de plantación. ¿Tá? Vamos a darle zafra, ¿tá? Plantación. Acá le voy a poner tipo de campo, va a ser un número entero. Longitud está bien porque 10 caracteres está bien porque va a ser el año. Y entonces acá vamos poniendo, no sé, que esto fue 2020, 2021, ¿tá? 2020, 2021, ¿tá? 2019, ¿tá? 2020, 2020. Y así sucesivamente. Entonces yo ya tengo estos dos campos creados. Esta capa está en edición. Esta información, para yo no perderla, tengo que guardarla. Entonces acá tengo la opción de guardar esta información que estoy editando en la tabla. Para eso pincho en el disquete con el lápiz y se guardan los cambios. Pero sigo estando en modo edición, así que puedo seguir editando la tabla. Si quiero eliminar un campo de la tabla, ¿cómo hago? Tengo que ir acá a este icono que dice borrar campo, que es la tabla con la barra roja, el asterisco rojo. Pincho ahí, se despliega la lista de campos y ahí selecciono el campo que quiero borrar. El que voy a borrar es el campo ID, que no me sirve para nada. Le doy a aceptar y ahí se borró el campo. Acá, además del cultivo y la zafra, ¿qué otras cosas podemos agregar? Podemos seguir agregando todos los campos que quieramos, ¿no? Por ejemplo, podría ser un campo nuevo, podría ser el rendimiento obtenido para ese cultivo. ¿Tá? Acá lo voy a poner, 10 caracteres está bien para la longitud del campo. ¿Tá? Y lo puedo dejar como número entero si quiero. ¿Tá? Le doy a aceptar. Y acá el rendimiento le vamos poniendo, estos son valores ficticios, no importa, o sea, los efectos del ejercicio, nada más. ¿Tá? Se van poniendo los valores. Acá no le pongo nada, pastura. Y ahí le vamos poniendo los valores de rendimiento. La idea es mostrarle que podemos agregar todos los campos que querramos, ¿no? Otro campo que podemos poner es, por ejemplo, la variedad, la variedad sembrada. Entonces ahí puede ser un campo de tipo texto. Si queremos le ponemos 30 caracteres. ¿Tá? Y ahí, bueno, podemos ponerle, no sé, HB 50, lo que sea, no importa. Digo, esto es para mostrarles. ¿Tá? ¿Tá? Y así podemos seguir agregando campos, ¿no? Podría ser también la densidad de plantación, la densidad de siembra.
¿tá? Etcétera, etcétera, etcétera. ¿Tá? Entonces ahora yo voy a salir del modo edición. Como agregué un par de campos más, le voy a decir que los quiero guardar. ¿Tá? Cierro esta tabla. Y entonces, ahora, ¿qué podemos hacer con esta información? La fortaleza de los SIG es que a la información geográfica, ¿tá? Que es esta que estamos viendo, estos polígonos, le podemos anexar cualquier tipo de información asociada a estos polígonos, ¿tá? Que en este caso es, bueno, el tipo de cultivo presente, la zafra de siembra, el rendimiento, la variedad, la densidad, etc. ¿Y eso para qué sirve? Sirve para, por ejemplo, si queremos generar un mapa, que cada uno de estos polígonos se coloree de acuerdo a algún atributo de esta tabla. Cuando nosotros levantamos una capa en el QGIS, por defecto QGIS lo que hace es le asigna a todos los polígonos de esa capa, le asigna un mismo color, ¿tá? De relleno y no los distingue a los polígonos por ningún, vamos a decir, todo es uniforme. Pero nosotros eso lo podemos cambiar. ¿Cómo podemos hacer eso? Si yo voy acá a propiedades de la capa y voy acá en propiedades de la capa, voy a la opción simbología, ¿tá? Por defecto, cuando QGIS carga una capa, la carga con algo que se llama símbolo único. Esto de símbolo único quiere decir que todos los polígonos de la capa tienen el mismo color de relleno y el mismo color de línea exterior. Pero eso lo podemos cambiar. Entonces, para eso, acá, dentro de esta opción, existe lo que se llama la opción categorizado y la opción graduado. Ahora vamos a ver la opción categorizado. Si yo elijo la opción categorizado, lo que puedo hacer es colorear, crear una leyenda, ¿tá? Lo que llamo una leyenda, de acuerdo a un campo de la tabla de atributos, ¿tá? Entonces, si yo por ejemplo elijo acá en valor, elijo el campo de la tabla de atributos cultivo, ¿tá? Elegí acá la opción categorizado, acá en valor elegí el campo cultivo y acá le doy clasificar. Lo que hace es me genera una leyenda de colores, ¿tá? En donde esta leyenda está compuesta por todos los valores únicos que hay para este campo en la tabla de atributos, ¿tá? Yo en la tabla de atributos creé un campo que le puse cultivo y ahí puse que algunos de estos polígonos eran girasol, otros maíz, otros pasturas, otros soja, sorgo, etc. ¿Tá? Esperen que voy a corregir algo que me quedó mal. ¿Tá? Vamos a ponerle a este pastura. Entonces, volvemos a simbología. Vuelvo a simbología. Elijo categorizado. Elijo la opción cultivo. Le doy clasificar y me genera una leyenda, ¿tá? En donde tenemos agarra para este campo todos los valores únicos que hay y le asigna un color, ¿tá? Y yo con esto, ¿qué hago? Después que genera esta leyenda, si yo le doy a aceptar acá, me va a colorear todos los polígonos de acuerdo al tipo de cultivo presente, ¿tá? En la chacra. Y además va a generar una clase extra, ¿tá? Que es esta, para algunos casos donde el polígono no tenga información, ¿tá? Si yo acá voy a la tabla de atributos, edito esto y vamos a poner que a este campo, a esta chacra la dejo vacía, ¿tá? La dejo sin información, salgo de acá, ahora va a tener el color correspondiente a esta clase que es no tiene cultivo, ¿tá? Entonces la utilidad de la tabla de atributos es que podemos, por ejemplo, colorear los polígonos de acuerdo a algún atributo de la capa de atributos, de la tabla de atributos, ¿tá? Yo acá elegí, por ejemplo, el cultivo, pero podría haber sido también por
la zafra de siembra, ¿tá? Elijo el campo, vuelvo a generar la leyenda, apretando acá en clasificar. Me va a preguntar si quiero borrar las clases existentes, le digo que sí. Acá le doy aceptar, ven, y ahora están coloreados por el año de siembra, ¿tá? Y así podría utilizar otro campo, ¿tá? Ahora voy a volver a las propiedades, voy a elegir de vuelta el campo cultivo, clasificar, le digo que sí. Si quiero borrar las clases existentes, le digo que sí. Genera una clase nueva, le doy a aceptar y ahí tengo coloreados de acuerdo al cultivo presente. Ahora, ¿qué más podemos hacer? Además de colorear los polígonos por un campo, podemos también, yendo a las propiedades, etiquetar estos polígonos de acuerdo a un campo de la tabla de atributos. Entonces, ¿cómo se hace eso? Acá en el menú de la izquierda vamos a la opción etiquetas y acá donde dice No Labels elegimos la opción Single Labels y acá tenemos que elegir por qué campo vamos a etiquetar. Etiquetar quiere decir que acá va dentro de cada polígono va a aparecer un texto de acuerdo y el texto que va a aparecer va a ser el valor que toma este polígono, cada polígono, para el campo de la tabla de atributos que elijamos. Entonces yo acá elijo, por ejemplo, zafra plan, ¿no? Que fue el año de siembra. Y acá le doy aplicar. Este es el año de siembra que yo puse en la tabla de atributos, ¿tá? Una cosa más podemos hacer acá. Podemos hacer que el texto aparezca con un reborde blanco, que es lo que se conoce como buffer. Entonces vamos acá a la opción donde dice buffer. Acá marcamos la opción dibujar buffer de texto. Le doy a aplicar y vean que el texto aparece en negritas con un reborde blanco. Eso hace que sea más fácil la visualización, ¿tá? Y ahora, entonces para eso sirve la tabla de atributos, ¿no? Ahí podría haber sido el año o podemos elegir rendimiento, si yo quisiera, ¿tá? Puede ser la variable que yo quiera de la tabla de atributos. Una cosa más que podemos hacer acá, en propiedades y simbología, es darle, además de darle color por un campo de atributos, es darle transparencia, ¿tá? a los polígonos. ¿Cómo hacemos eso? Vamos acá a simbología, seleccionamos la primera clase de la leyenda, apretamos la tecla Shift, seleccionamos la última, botón derecho, cambiar opacidad y por defecto dice 100, que es totalmente opaco. Y ahí le podemos poner 45, le damos a aceptar y ven que los polígonos tienen color pero a la vez también tienen transparencia. Y eso queda bueno en un mapa, ¿tá? Bien, hasta ahora estuvimos viendo el tema de estos campos, ¿tá? Que se ingresan de manera manual. Pero podemos además generar una serie de campos que son calculados, ¿tá? Nosotros vamos a ver ahora cómo para cada uno de estos polígonos podemos calcular lo que es el perímetro de la línea exterior y el área y las coordenadas del centro del polígono o centroide, ¿tá? El centroide es un punto que está ubicado en el centro de cada uno de estos polígonos. Entonces, vuelvo a la tabla de atributos y acá, ¿cómo hago? Lo primero que vamos a calcular es el perímetro de cada polígono. ¿Cómo hacemos eso? Pinchamos acá en abrir calculadora de campos, ¿tá? Que es el icono que tiene forma de abaco, y acá vamos a elegir crear un campo nuevo y el primero que vamos a crear es el del perímetro. Entonces acá tenemos que poner un nombre para el campo, ¿tá? Y ahí le vamos a poner perimeter, le voy a poner. El tipo de campo de salida es el tipo de información que va a almacenar el campo. Acá por defecto dice número entero, pero como el perímetro puede ser, no sé, 1000 con 50 metros o 3000 con 300 metros, vamos a poner tipo del campo de salida número decimal real, ¿tá?
Después acá, en longitud del campo, es la cantidad máxima de caracteres que puede almacenar el campo. Por defecto dice 10, vamos a ponerle 20. Y después en precisión es la cantidad de decimales de números después de la coma. Por defecto dice 3. Vamos a dejarlo así. ¿Qué se pone para calcular el perímetro? El perímetro se pone pesos perímetro. Pesos perímetro. Si esto está bien escrito, acá donde dice previsualizar, ustedes tienen que ver el valor, tienen que ver un valor, que es el perímetro calculado para creo que es el primer registro que aparece acá en la tabla. Si esto está mal escrito, por ejemplo, si en vez de poner pesos perímetro, hubiera pesos perímetro, si me va a faltar una R al final, me va a poner la expresión no es válida. Cuando aparece esto acá, quiere decir que la expresión matemática acá está mal escrita. Entonces, después que ponemos pesos perímetro acá, si me salta esta lista acá, le doy escape, se da, y aparece el valor en la previsualización, le doy aceptar, y ven que me creó un campo nuevo que se llama pesos perímetro, con el perímetro de cada polígono. Ahora voy a hacer voy a crear otro campo para calcular el área. ¿Cómo se hace? De vuelta, vamos a la calculadora de campo, pinchamos ahí, vamos a crear un campo nuevo que va a ser área, le voy a poner área _ hectárea. De vuelta, tipo de campo salida, número decimal real, longitud del campo 20, y acá le voy a poner, para el cálculo del área se pone pesos área. ¿Tá? Lo pueden seleccionar de ahí, de la lista. Ven que cuando yo estaba escribiendo se me aparece una lista. Bueno, ahí le doy, selecciono el valor área de la lista. Y acá abajo me tiene que aparecer una previsualización de un valor calculado. ¿Qué pasa? Como nosotros tenemos configurado el QGIS para trabajar en metros cuadrados, y como nosotros queremos que el área aparezca en hectáreas, pesos área hay que dividirlo por 10.000, porque una hectárea son 10.000 metros cuadrados. Entonces, como nosotros, como QGIS, cuando hacemos pesos área nos calcula el metro cuadrado, si queremos pasar a hectáreas tenemos que dividir por 10.000. Ahí me fijo que aparezca el valor en previsualización, le doy a aceptar y me crea un campo nuevo que es área hectárea. Voy a salir del modo edición, guardo los cambios para conservar estos nuevos campos, le doy guardar, cierro la ventana de tabla, y ahora si yo pincho con el icono de identificar objetos espaciales, pincho sobre cualquiera de los polígonos, ahora voy a tener dos campos nuevos que son el perímetro y el área, y que fueron campos calculados. Ya no fueron ingresados de manera manual, sino que fueron calculados con la calculadora de campos. ¿Qué más podemos calcular? Bueno, yo les dije que se puede calcular el tema del centroide de cada polígono. ¿Cómo hacemos eso? De vuelta, abrimos la calculadora de campos. Ahora el centroide está compuesto por, vamos a decir, nosotros en el sistema de coordenadas tenemos las coordenadas en el eje X y las coordenadas en el eje Y. Entonces, para el centroide, primero tenemos que calcular las coordenadas en X y después las coordenadas en Y. O sea, vamos a tener la información en dos campos separados. Entonces, nombre de campo de salida, le voy a poner cord-x, tipo de campo de salida, número decimal real, le voy a poner longitud del campo 20, y para calcular las coordenadas en el eje X se pone X, se abre paréntesis curvo, y se pone pesos, geometry, el símbolo de pesos, y acá elijo la opción geometry, cierro ahí el paréntesis y esto me va, acá en previsualización tiene que aparecer un valor y esto me va a calcular para cada centroide de cada polígono la coordenada del eje X, en el eje X para el centroide. Le doy a aceptar y acá aparecen estas coordenadas, están
como estamos trabajando en sistema de coordenadas planas, UTM, estos son metros. Repito el proceso para calcular las coordenadas en el eje Y. ¿Tá? Le pongo tipo de campo de salida, número decimal real, y ahora para el eje Y es Y, abro paréntesis, curvo, y pongo pesos geometría. Cierro paréntesis, me aseguro que aparezca el valor de visualización y le doy aceptar. Y acá aparece el valor de las coordenadas en el eje Y. Salgo de modo edición, guardo los cambios. Y ahora, si pincho acá, tengo además las coordenadas para cada uno de estos polígonos. Estas coordenadas que aparecen son las del centro de la chacra. ¿Tá? Bueno, ¿qué más se puede hacer en la tabla de atributos? Podemos, si queremos, crear un campo que sea la concatenación, la unión de dos campos existentes. ¿Cómo hacemos eso? Pinchamos en la calculadora de atributos. ¿Tá? Y ahora voy a crear un campo que sea la concatenación de del campo de coordenadas X y de coordenadas Y. ¿Cómo lo hago? Bueno, primero pongo un nombre al campo. Le voy a poner el nombre coordenadas. Coordenada. Le voy a poner así. Tipo de campo de salida le voy a poner texto. Acá en longitud del campo vamos a ponerle 50. O sea, para asegurarnos que entren todos los caracteres. Y acá lo que hago en la expresión, ¿qué tengo que hacer? Tengo que unir la información de este campo de core X con core Y. ¿Cómo hago? Voy acá en el centro a la opción que dice campos y valores. Y acá elijo el campo core X. ¿Tá? Le doy doble clic. Se me agrega acá. Y acá abajo, acá abajo hay una opción que son dos palitos. Son dos barras verticales que se llaman concatenación de cadenas. Esto que va a ser concatenación de cadenas de texto. Entonces pincho acá, se me agrega el símbolo ahí y ahora voy a agregar un texto que va a estar entre el valor de la coordenada X y el valor de la coordenada Y. ¿Y cómo hago eso? Tengo que agregar texto entre comillas simples. Entonces pincho las comillas simples, pongo un espacio, después de la comilla simple voy a poner una barra, otro espacio, comillas simples, espacio, y ven que acá abajo me está mostrando en previsualizar cómo se va a ver, cómo va a ser la salida de esta concatenación. Y ahora vuelvo a apretar, a dar clic sobre el signo de concatenación y elijo el campo Y, el campo core Y. Le doy doble clic y acá entonces me va a concatenar la información del campo de coordenadas X, esta barra con estos dos espacios, este texto lo tengo que poner entre comillas simples y la información del campo de coordenadas Y. Y si está bien escrita la expresión, acá abajo tengo que ver la previsualización de cómo va a quedar. Entonces va a quedar primero la información de la coordenada X, la barra y la información de la coordenada Y. Ahí le doy aceptar y ven que me creó un campo que es la concatenación de estos dos. Salgo del modo edición, guardo la información y si pincho sobre cualquiera de los polígonos, ven que tengo las coordenadas, la información de la coordenada X, la información de la coordenada Y y un campo nuevo que se llama coordenada, que es la concatenación de estos dos. Entonces, esto es lo que podemos hacer. Para esto es útil la tabla de atributos, ¿no? Que podemos guardar información asociada a los polígonos, que puede ser ingresada manualmente, como es esta que vimos de cultivo, zafra, rendimiento, variedad, etc. Y después información calculada, como puede ser el perímetro, el área, las coordenadas del centroide. Y después vimos el último caso, cómo concatenar dos campos. Que puede ser la concatenación de cualquiera de los campos que está anteriores, ¿no? Yo hice como ejemplo
la concatenación de los campos de coordenadas. Ahora bien, ¿qué nos falta ver? Nos falta ver el caso. Para una capa de polígonos podemos calcular perímetro, área y coordenadas centroide. Ahora, si tenemos una capa de líneas, ¿tá?, como esta, que es el dibujo de estos caminos, ¿qué podemos calcular? Podemos calcular ya sea el largo del camino y también el centroide de cada línea. ¿Cómo se hace para calcular el largo de una línea? Bueno, voy a la tabla de atributos de esa capa de líneas, pongo en edición y acá pincho sobre la calculadora de campos, pongo crear un campo nuevo y acá en nombre del campo de salida le voy a poner largo, ¿tá?, _ metros, tipo de campo de salida, le pongo número decimal real, longitud de campo le dejo, vamos a ponerle 20, y acá, ¿cómo se calcula? Para el largo de una línea se calcula con la expresión pesos length, ¿tá?, pesos length. Nos fijamos que esté en la previsualización, le doy a aceptar, ¿tá?, salgo del modo edición y si pincho acá en la línea me da el largo, ¿tá? O puedo etiquetar, puedo ir a simbología, propiedades, etiquetas, usar single labels y etiquetar las líneas por el campo de largo, ¿tá? Voy a buffer, le pongo dibujar buffer, ¿tá?, y esto que aparece acá es el largo de cada línea. Esta línea de acá, este camino acá en realidad está conformado por dos tramos, que son dos líneas separadas, ¿no?, que parecen una sola. Después, si yo tengo una capa de... ¿Qué pasa si tengo una capa de puntos, ¿no? Vamos a crear una capa de puntos. Para que haya una capa de puntos, lo que podemos calcular es las coordenadas el par de coordenadas de cada punto, ¿tá? Vamos a poner acá. Acá creo una capa de puntos que está vacía. Entonces voy a marcar un par de puntos. Vamos a poner rápido en edición la capa. Supongamos que tengo 3 puntos marcados acá. Tengo estos 3 puntos marcados acá. Bueno, estoy en modo edición, ¿no? Entonces, aprovechando que estoy en modo edición, voy a la tabla de atributos y ahora pincho sobre la calculadora de campos y vamos a crear un campo nuevo que sean las coordenadas x, cord-x, le pongo número, tipo de campo de salida, número decimal real y acá le voy a poner 20 acá de longitud del campo y acá para calcular las coordenadas de ese punto en el eje x simplemente es x, abro paréntesis, peso geometry, lo selecciono ahí, doble clic, cierro paréntesis, me fijo que esté la previsualización, que aparezca un número, le doy a aceptar y me calcula las coordenadas en x. Y ahora, de vuelta, voy a la calculadora de campos, le pongo cord che, número decimal real, 20, y ahora acá le pongo y, pesos, geometry, cierro paréntesis, acá aparece la previsualización, le doy aceptar y ahí me calculó las coordenadas, ¿tá? Salgo de modo edición y guardo los cambios, ¿tá? Y entonces acá, bueno, acá hay algo que no le gustó. Esperen, voy a entrar de vuelta en modo edición. Bueno, miren, voy a
borrar estos campos y hacerlo de vuelta, que hay algo que no le gustó. Pincho acá. Cor X. X pesos geometry. Pincho acá. Cor Y. Salgo el modo edición. Y ahora sí, ahora quedó. Entonces ahora yo pincho acá. Ven que tengo la información de las coordenadas del punto, las coordenadas de este punto y las coordenadas de este punto. Entonces, en una capa de puntos lo que podemos calcular son las coordenadas, el par de coordenadas de cada punto. ¿Tá? Para una capa de polígonos son el perímetro, el área, ¿tá? Y las coordenadas del centroide. Para una capa de líneas es el largo de las líneas, ¿tá? También podría ser el centroide de la línea. Y para una capa de puntos, las coordenadas de cada punto. ¿Tá? Y bueno, por acá sería todo en este video.